Hola chicos, hoy vamos a ver las características de las funciones. Realmente esto es un repaso de tercero, pero como veis no tengo mucha voz. Entonces en vez de ir explicando característica a característica, lo vamos a ver sobre un ejemplo, ¿vale? Os voy a poner también enlaces a vídeos que están muy bien explicados porque no me da más la voz, entonces ahora vamos a ir un poco más directos al grano, ¿vale? Función. Ya sabemos, eje X, valores negativos del eje X, valores positivos, eje Y, valores positivos, valores negativos del eje Y. Vamos a ir con el dominio de la función. El dominio de la función son todo el conjunto de valores que toma el eje X de la función, es decir, donde hay función mirando siempre proyectado sobre el eje X. ¿Cómo sé yo cuál es el dominio? Voy a ir trazando verticales siempre de los valores menores a los valores mayores y veo cuándo se cruza con la función. Si yo hago aquí una vertical, sí que se cruza con la función y entonces ese punto es que sí está en mi dominio. Miro esta función se iría a infinito o a menos infinito y aquí no se va a infinito porque este punto está coloreado. Bueno, ahora lo estoy viendo. Ese punto está cerrado y por tanto termina ahí mi función, ¿vale? Lo mismo que hablábamos el año pasado y que explicábamos el año pasado. Con lo cual, empezaría a trazar verticales y si me cruzo con la función, porque esto se iría a infinito, seguiría cruzando verticales. ¿Y cuál es el primer punto donde puede ser que tenga un problema? Pues en el punto -4. ¿Por qué? Porque cuando yo cruzo aquí, pinto una vertical, este punto al no estar coloreado no hay función, pero sin embargo como este sí lo está, sí que hay función y no hay problema. Sigo y donde vuelve a haber un problema en el x igual a -2, porque aquí sí que no hay función y no hay ningún punto en el x igual a -2 donde esté. Con lo cual mi intervalo es desde menos infinito hasta -2, acordaos, abierto siempre que no incluimos la función. Sigo trazando verticales, sigo cruzándome con partes de mi función. ¿Hasta qué punto vuelve a haber un problema? Hasta el x igual a 6. ¿Por qué? Porque acordaos que cuando aparecen los puntos discontinuos, significa que eso es una asíntota. Es decir, que esta función se acerca muchísimo a esta recta, pero nunca llega a tocarlo. Con lo cual, cuando yo trazo justo en ese punto la vertical, en el x igual a 6, como este punto está abierto y aquí esto se acerca pero nunca llega a tocar, tampoco hay función, lo tengo que quitar del dominio. Seguiría hasta qué punto, hasta el 11. Como en el 11 sí hay función porque este punto es cerrado, recordamos que entonces pongo corchetes en vez de paréntesis, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con el recorrido de la función. Si el dominio es trazar verticales de izquierda a derecha, el recorrido va a ser trazar horizontales de abajo a arriba, de los valores menores a mayores, porque el recorrido es el conjunto de todos los valores que toma en el eje Y la función. Con lo cual, empiezo a trazar de abajo a arriba horizontales, como esta función se iría, sí que me cruzaría con la función, sí que me cruzo. ¿En qué punto no me cruzaría? Primero sería este, pero como aquí sí que tengo función no habría problema. Volvería a haber un problema aquí, pero cuando me cruzo sí que hay aquí función. Sigo cruzándome y como esto se va a infinito también. Con lo cual esto sería desde menos infinito hasta infinito, que es lo mismo, acordaos, que poner el conjunto de todos los números reales, ¿vale? Si en un momento dado, imaginad que mi función fuese, por ejemplo, así, si yo tendría que quitar los valores correspondientes al eje Y entre este valor y este, sería desde menos infinito hasta, por ejemplo, imaginad que esto es el -5 y este es el -4, ¿vale? Si fuera así. Entonces tendría que poner desde menos infinito hasta -5, unión desde -4 hasta infinito, porque luego sigue habiendo todos los valores, ¿vale? Quedaos siempre con que el recorrido solo lo miro en el eje Y. Vale, más características que son importantes. Puntos de corte. Puntos de corte. Acordaos, como punto de corte necesito coordenada en X y coordenada Y. Es un punto. Con lo cual, primero pongo con el eje X y con el eje Y. Con el eje X
empiezo a irme por el eje X y miro dónde corta mi función. En este caso me faltaría aquí el menos 6, 7, vamos a poner que es el menos 7. Corta aquí, que es el 0, 0, y corta aquí. Y en mi eje X no vuelve a cortar en ningún sitio. Pues entonces en el eje, este punto sería menos 7 de la X, 0 de la Y. Los puntos los separo siempre por comas, acordaos, los intervalos van con uniones, los puntos con comas. Aquí sería el punto 0, 0, que lo puedo poner tanto aquí como aquí, lo podéis poner en uno, en otro o en los dos. Y en el punto 3, 0 de la Y, ¿vale? Con lo cual aquí ya no vuelvo a cortar nada. Y en el eje Y no hay ningún punto de corte, salvo el 0, 0, que ya lo hemos puesto, ¿vale? O si ya lo habéis puesto aquí, no hace falta ponerlo en los dos. Con lo cual quedaros con que el punto de corte es un punto, coordenada en X y coordenada en Y. Vale, entonces ahora tenemos la monotonía. Monotonía es decir, cuando es creciente, cuando crece mi función y cuando es decreciente. La monotonía, como siempre, a partir de ahora, salvo el recorrido que hemos mirado en el eje Y, el resto de todas las características las vamos a mirar sobre el eje X, salvo los puntos, ¿no? De puntos de corte o máximos y mínimos, que son puntos. Pero la monotonía la vuelvo a mirar siempre en el eje X, y es mirar cuando crece la función o cuando decrece. Siempre miro de izquierda a derecha. Con lo cual, cuando va subiendo la función, va creciendo. ¿De dónde a dónde crece? Va a ser creciente desde menos infinito hasta dónde, hasta qué punto, hasta el punto de la X menos 4. El error típico en los exámenes es que me ponéis cuánto sube y miráis el eje Y. No miramos nunca el eje Y, miro siempre el eje X. Me da igual que suba hasta aquí o que suba hasta aquí. El caso es que está subiendo y quiero mirar en qué valor del eje X crece, ¿vale? Como el menos 4 ahí está abierto. ¿Dónde vuelve a crecer? Aquí vuelve a decrecer, nada, está bajando. En este punto vuelve a ser creciente, con lo cual unión desde el X igual a 2, ¿hasta qué punto sigue creciendo? Hasta el X igual a 6. Ya no vuelve a crecer en ningún punto más mi función. ¿Dónde es decreciente? ¿Dónde baja la función? Mirada siempre de izquierda a derecha. Desde el punto menos 4, ¿hasta dónde? Hasta el X igual a 2. ¿Dónde vuelve a decrecer? Desde el punto 6, no desde infinito, no miro el eje Y, me da igual a dónde suba. Desde el X igual a 6, ¿hasta dónde? Hasta el X igual a 11. Fácil para el crecimiento y el decrecimiento. No voy a entrar ahora en la definición, ya la veréis con calma, porque quiero que sea un poco más rápido esto. Pero siempre, quedaros con que estas van siempre con paréntesis, del crecimiento y decrecimiento, nunca con corchete, siempre con paréntesis, ¿vale? Signo de la función. ¿Cuándo es positiva o cuándo es negativa la función? Y para eso voy a utilizar colores. ¿Cuándo es positivo? Voy a ponerlo en rojo el positivo. Voy a poner el eje X, todo lo que esté del eje X para arriba es positiva, con lo cual esta parte de aquí es positiva, esta parte es positiva, esta parte es positiva, hasta aquí. Y cuidado que este punto justo es eje X, es justo el eje X, y por tanto no va a ser ni positiva ni negativa, porque positivo es que esté por encima del eje X. Esta parte también lo va a ser, y esta parte de aquí también lo va a ser. Con este punto que no llega a tocar, ¿vale? No llega a tocar el eje. ¿Vale? Por tanto, ¿dónde empieza a tocar? En menos 7 es justo un punto de corte. Es un punto de corte, con lo cual no es que sea positiva, justo es el eje. Con lo cual lo pongo abierto. En menos 7, ¿hasta dónde vuelve a ser? Hasta menos 4, pero en 4 también, perdón, en menos 4 también, porque este punto está relleno, con lo cual sigo. Aquí no hay función, con lo cual en menos 2 no la puedo poner que esté positiva. Lo pongo aquí hasta menos 2. Todos los puntos de la X entre menos 7 y menos 2 están por encima del eje X, es lo que estoy diciendo, ¿vale? Con lo cual en menos 2 abierto. ¿Dónde vuelve a unir? En menos 2
repito, abierto porque tanto por la izquierda como por la derecha del -2, que son estos valores por la izquierda y por la derecha, están por encima del eje X, con lo cual tengo que incluirlo. No me podéis decir aquí hasta -3, que es el error típico, porque -2,5 también es positiva, con lo cual hay que dejarlo pero con el intervalo abierto, ¿vale? Hasta 0. Miro siempre el eje X hasta el punto 0. El 0 lo tengo que poner abierto porque al ser justo un punto de corte no está por encima, ¿vale? ¿Dónde vuelve a ser positivo? ¿Dónde vuelve a estar en rojo la función? Pues desde x igual a 3, también abierto, hasta en 6, porque en 6 no hay función, ¿vale? Y unión desde 6, porque el 6 por la derecha también es positivo, hasta 11. Daros cuenta que este 11 está justo encima del eje sin tocar, con lo cual lo cierro porque precisamente no lo hemos puesto punto de corte. Si hubiera estado justo tocando el eje X, aquí hubiera sido punto de corte y entonces aquí hubiera sido abierto, ¿vale? ¿Dónde es negativo? Lo voy a poner en otro color, lo voy a poner en verde. Una función es negativa cuando está por debajo del eje X, con lo cual esta parte de aquí es negativa y esta de aquí es negativa. Con lo cual, signo negativo desde el menos infinito del eje X, ¿hasta qué punto? Hasta el -7. Si el -7 he dicho que no era positivo, tampoco es negativo, repito, ¿por qué? Porque es punto de corte, no está justo por debajo del eje X. Esta parte de aquí, ¿en qué quedaría? Pues sería unión desde 0 hasta el número 3. Repito que lo miramos siempre en el eje X y ya no vuelvo a mirar más el signo de la función. Vale, ¿qué más características me quedan por ahí? Vamos a ir con la discontinuidad. Una función continua es cuando puedo pintar toda la función sin levantar el boli del papel. Veis que yo empiezo a pintar, pero llego hasta este punto y tengo que levantar el boli del papel. Sigo pintando, aquí vuelve a haber otra discontinuidad porque tengo que volver a levantar el boli. Aquí sigo, pero aquí vuelve a haber otra discontinuidad, con lo cual va a haber 3 tipos de discontinuidad, los 3 tipos que vamos a tener. He puesto el ejemplo a propósito. Vale, discontinuidad vamos a tener evitable. ¿Qué es algo evitable? Algo que con un solo punto ya se hace continua en esa zona. La evitable es esta, está claro. Cuando yo pinto este punto, esta zona de aquí ya se hace continua. Error en el examen, ponerme que todos estos puntos que están abiertos son discontinuidades evitables. Esta de aquí no lo es, porque aunque yo coloreé con este punto, sigue habiendo un salto. Con lo cual, tengo que decir en qué punto es la discontinuidad. En x igual a -2 es una discontinuidad evitable, ¿vale? Por el contrario, tenemos las no evitables. No evitable es que con un solo punto no me vale de nada, no lo consigo. Y hay 2 tipos de no evitables, de salto finito o de salto infinito. Salto finito, algo finito es que tiene límite, con lo cual que yo veo de dónde a dónde salto. Yo empiezo aquí, sé que tengo que saltar, pero veo cuánto es el salto. Esto es una discontinuidad no evitable, porque no con un solo punto no me vale, tendría que bajar toda esta función para hacerla continua o subir toda esta parte para hacerla continua, pero es de salto finito, veo de dónde a dónde salto. ¿En qué punto? En x igual a -4, siempre miro las características en el x. Esta ya he dicho que es una evitable porque con un solo punto ya se hace continua y aquí vuelve a haber otro salto. ¿Cuál es el problema de este? Que yo no puedo ver a dónde salta, esto se está yendo a infinito, se acerca siempre a esta recta pero nunca llega a tocarlas, no puedo medir exactamente cuánto es esta distancia, con lo cual es no evitable pero de salto infinito. ¿En qué punto? En el x igual a -6, no a 6. Y así ya tengo las discontinuidades, ¿vale? Y nos queda la simetría. Simetría de 2 tipos, par e impar. En este caso no hay ningún tipo de simetría, se ve claramente en esta función, no hay ningún tipo de simetría. Voy a explicarla rápidamente para que la veáis en las que yo os he puesto de ejercicios.
¿Qué sería una simetría par? La simetría par es aquella en la que la función es simétrica respecto al eje Y. Con lo cual, por ejemplo, si yo tengo una parábola, por ejemplo, podría ser eso una, bueno, si estuviera bien dibujado, que significa que la distancia del eje de aquí a este punto de la función es el mismo que de aquí a este punto de la función, que no es el caso ahora, pero bueno, si estuviera bien dibujada sería, ¿vale? O que la distancia de este punto del eje a este punto de la función es la misma de este. Es decir, matemáticamente, que f de x, de un punto, x puede ser x1 o x2 o x3, es lo mismo que f de menos x, porque la distancia en menos 1 o en menos 2 o en menos 3, este 3 tendría que coincidir con el menos 3 y sería lo mismo que el menos 2 con el 2, ¿vale? Con lo cual, esto para cuando lo veáis en la parte de teoría, es par cuando se cumple eso. ¿Cuándo es impar? Cuando es impar es que la función es simétrica no respecto al eje Y, sino al punto 0, 0, al eje de coordenadas. Ejemplo de una simetría impar, por ejemplo, eso de ahí. ¿Cómo miro yo eso? Pues eso lo puedo mirar... Ay, que se me va a poner aquí esto. Lo puedo mirar trazando una recta. Imaginad que yo trazo esta recta, ¿vale? Que yo trazo esta recta aquí. Siempre que pase por el 0, 0. Pues la distancia de 0, 0 a este punto de la función es la misma distancia de este punto 0, 0 a este punto de la función. Otra recta que pase por el 0, 0, por ejemplo esta de aquí. Por ejemplo, esa de ahí. La distancia del punto 0, 0 a este punto de la función, es decir, eso de ahí, es la misma distancia desde este punto a ese de ahí, es decir, en línea recta. ¿Cómo es eso teóricamente? Que f de menos x es igual a menos f de x. Esto ya lo haré en otro vídeo y os lo explicaré cómo hacerlo ya directamente de manera matemática, ¿vale? Por ahora que lo entendáis gráficamente, que es lo que es ejercicios de esta semana. Entonces, forma también de verlo, también vale plegar el papel y volver a plegarlo, y es la manera de que esta parte tiene que coincidir con esta parte de aquí. Y con todo esto más o menos es el resumen un poco rápido de las características de las funciones. Os voy a poner, como os dije, más vídeos explicativos de cada uno de ellos con más calma por si hay alguna duda, y ya mañana en el chat de clase resuelvo todas las dudas que tengáis. Un saludo.